Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 al 8. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, hermanos, vamos a ver en esta tarde que el cielo será un lugar de santidad. Veremos aquí en estos versículos que solamente entrarán los hijos de Dios. Y se nos menciona aquí en el versículo 8 de manera bastante específica qué tipo de personas no van a entrar. Y están allí especificados todos los pecados que en el fondo también originan los demás pecados. Así que en el cielo no va a entrar nada inmundo. Así dice el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice el versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí el Señor, al decir hecho está usando un verbo que quiere decir una acción que ocurrió en el pasado, pero que sus efectos continúan hacia adelante. Esto tiene que ver con la salvación, porque los que van a entrar a la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, serán solamente aquellos que son la esposa del Cordero, es decir, la iglesia. Y dice, yo soy el Alfa y la Omega. Este término ya lo hemos visto aquí en el libro de Apocalipsis, y sin querer entrar en lo que es la gematria, este juego de palabras o de letras que a veces hacen las personas, es muy interesante que el término yo soy la verdad en hebreo contiene la primera letra del alfabeto hebreo, luego en el medio de esta expresión está la letra que está al medio del alfabeto hebreo y también al final está la última letra del alfabeto hebreo. Pero como viene hablando de la salvación, aquí nosotros podemos decir que Jesús, ¿qué vino a hacer cuando fue enviado al mundo por Dios? Si nosotros recordamos Juan 1:18, vemos que allí se nos dice que Jesús es básicamente quien viene a revelar al Padre. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesús es básicamente el revelador del Padre, el revelador de Dios. Eso vino a hacer Jesús al mundo, a mostrarnos en lenguaje humano y en carne y hueso cómo es y quién es Dios. Así que si nosotros pudiéramos decir que Dios es una gran enciclopedia de muchos volúmenes, Jesús es el compendio de Dios, ¿no? Es ese volumen pequeñito, por eso que dice, yo soy el Alfa y la Omega. La primera letra del alfabeto, en este caso del griego, y la última del griego. Como decir algo así como decir la A y la Z, el principio y el fin. Como viene hablando de la salvación, podemos decir que significa que Dios comenzó la obra de salvación y Él también la terminó en Cristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Notan que en el libro de Apocalipsis no cesan los llamados a venir a la salvación. Va terminando el libro y sigue haciendo un llamado a la salvación. En ningún otro lugar el ser humano puede encontrar una satisfacción completa a su ser. Solamente Dios es el único que puede dar una satisfacción espiritual completa. Usted ha visto cómo los seres humanos tratan de satisfacer su sed de diferentes maneras, con los placeres de los ojos, de la carne, pero nada les satisface. ¿Ha visto cómo personas que lo tienen todo, por ejemplo, se quitan la vida, a pesar de que lo tienen todo en este mundo? Porque nada puede satisfacer completamente al hombre a menos que Dios satisfaga su alma. Y en el único que nosotros podemos encontrar la completa satisfacción
espiritual de nuestras almas es solamente en Dios. Y es que el espíritu, el alma, es la parte más sensible del ser humano y el único que llega ahí es Dios. Satanás solamente puede satisfacer al ser humano en la carne, pero nunca, jamás en el espíritu. El Señor antes usó esta terminología. ¿Recuerdan cuando habló de esto en Juan capítulo 4? Permítanme leerles esto. Cualquiera que bebiere de esta agua, recuerdan del pozo, literalmente de un pozo de agua que estaba allí, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que el Señor aquí en Apocalipsis nuevamente está haciendo un llamado de salvación. Acompáñenme esta vez también a Juan capítulo 7. Mire conmigo Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. Vamos a leer hasta el 39. Para que veamos aquí que esta imagen del agua que Cristo ofrece se refiere a la salvación. Juan 7, 37. ¿Lo tenemos? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, ¿se fijan que se relaciona con la salvación? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que el Señor aquí está llamando a salvación. Los únicos que van a entrar realmente al cielo, a la nueva Jerusalén, los hijos de Dios, ellos solamente son los que van a entrar. ¿Y cuál es la marca de un verdadero hijo de Dios? Si volvemos a Apocalipsis 21, que es el pasaje que estamos viendo, mire lo que dice el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta expresión, el que venciere, si las hemos contado hasta acá, han sido 8 veces que menciona esta expresión, el que venza, el que venciere. Muy importante, no significa salvación por obras, porque como que de inmediato nos suena eso, como que hay una contradicción acá. No significa que nosotros nos ganamos nuestra salvación o la mantenemos por nuestro esfuerzo. No. Significa que hay algo que tiene el creyente que lo hace vencer en su vida. Y la respuesta está en Primera de Juan. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. El mismo Juan aquí nos va a explicar qué significa esta expresión de vencer, el que venza. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 5, 4. Dice, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Por lo tanto, ¿por qué se caracteriza un hijo de Dios? Por su fe. Su fe es la que vence. Es muy interesante que la palabra allí es Nikon. Hay una conocida marca deportiva, Nike. ¿La han visto? Bueno, la han tomado del griego. Esa palabra significa vencedor o el que vence. Por lo tanto, cuando dice aquí Jesús en Apocalipsis 21:7 que el que venciere va a heredar todas las cosas, significa el verdadero creyente que tiene su fe, la cual persevera siempre. Nosotros no perseveramos por un esfuerzo nuestro. Ya algunos piensan eso, no. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Usted quizás lo puede ver en su propia vida. ¿Cuántas cosas ha vivido usted en su vida cristiana, pero aún usted está aquí buscando al Señor y sirviendo al Señor? ¿Qué es lo que hace que usted persevere? No es una fuerza suya, no es una fuerza humana, es porque el Señor nos preserva. Y esa es la marca distintiva del Hijo de Dios. Vence por su fe a pesar de todo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El creyente persevera, persevera y persevera, a pesar de todas las cosas, porque hay algo dentro de él que lo ha transformado. Hemos visto también que Jesús es nuestro hermano mayor. A algunos les suena algo extraño eso, pero la Biblia dice eso. En Romanos capítulo 8 se nos dice que Jesús es nuestro hermano mayor y con él somos coherederos.
Dios el Padre le ha dado todo al Hijo, lo ha hecho heredero de todas las cosas, y al mismo tiempo Él, como nuestro hermano mayor, nos ha hecho coherederos. Eso dice Romanos 8:17. Permítame leérselos. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y después en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, el hermano mayor. Usted puede ver que hay varios pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, si lo quiere anotar, Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 17, también dice que Él es nuestro hermano mayor. Así que aquí en el versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Esto está totalmente en armonía con lo que dice la Biblia en su conjunto. Cristo es nuestro hermano mayor de esta gran familia que tenemos en Dios. El Padre le ha dado al Hijo todas las cosas, le va a dar la creación nueva. Recuerdan la semana pasada que hablamos de que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, va a hacer todo de nuevo, y Él le va a regalar toda esta nueva creación al Hijo. Y Él, como hermano mayor nuestro, va a coheredar todas las cosas con nosotros. Eso dice, los hijos de Dios vamos a heredar todo eso con Él. Y dice a continuación el versículo 7, yo seré su Dios. Los creyentes verdaderos tenemos un solo Dios, el Dios trino, el Dios único y verdadero. A diferencia de los moradores de la tierra, que ¿qué hicieron aquí en la gran tribulación? En vez de adorar a Cristo, de aceptar a Cristo, ¿qué hicieron? Aceptaron a la bestia y aceptaron la marca que ella daba. Los verdaderos hijos de Dios adoran solamente a Cristo y al Padre en la dirección y guía que hace el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Cómo son estos hijos de Dios que van a habitar aquí en la Nueva Jerusalén, en esta ciudad santa? Dice, y Él será mi hijo. Los hijos verdaderos de Dios tienen fe, una fe que vence, que persevera a pesar de todo, y es una fe que no está potenciada por el poder nuestro, sino que es algo que Dios hace en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí, si somos verdaderos hijos de Dios, perseveramos por una potencia nuestra. Es Dios que ha hecho una transformación y una regeneración interna. Dice allí que somos herederos, que tenemos solamente a nuestro Dios trino como el único Dios verdadero, y también dice allí, somos hijos de Dios. Ellos serán los habitantes de esta ciudad. Pero mira ahora el tremendo contraste del versículo 8. ¿Quiénes no van a entrar en esta ciudad santa, en la Nueva Jerusalén? Lo dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos estos pecados no es que hacen perder la salvación a uno que ya es hijo de Dios. Ya hemos estudiado hasta aquí en la epístola a los Romanos, ya vamos en el capítulo 5, y hemos visto que la doctrina fundamental sobre la salvación es así. La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, y no se pierde. Eso lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, cuando aquí habla de estos pecados, está hablando más bien de todos aquellos incrédulos que rechazaron a Dios, y que estos pecados son su vida y su práctica continua. En primer lugar, ¿quiénes no van a entrar en el cielo? Los cobardes. Uno podría pensar, ¿pero cómo es un pecado tan grave la cobardía? El cobarde es aquella persona que no quiere que nada dañe su comodidad, que nada inquiete su paz. Quiere retirarse y no hacer nada. Es una persona que no está dispuesta a ningún sacrificio, no quiere dar absolutamente nada. Ese es un cobarde. Jesús fue todo lo contrario. Jesús lo dio todo y entregó su vida y se entregó hasta lo sumo sin importar absolutamente nada. Recordemos que en este contexto, cuando los cristianos vivían en ese tiempo y un poco después, uno de los peores emperadores, Domiciano, perseguía a los cristianos, y la historia nos cuenta
que él obligaba a los cristianos a que negaran su fe. Como los cristianos en ese tiempo eran verdaderos cristianos, ¿qué les pasaba a ellos? Eran lanzados a la muerte de diferentes maneras. A las fieras, donde eran despedazados, por ejemplo, en el circo romano, y diferentes tipos de pena de muerte por no negar a su Señor y Salvador Jesucristo. Ellos no eran cobardes, ¿se fijan? Cobardes entonces en este contexto son aquellos que por no dejar el mundo y su pecado no quieren recibir a Cristo. No quieren dejar su vida en este mundo y su pecado. Prefieren negar a Cristo. No quieren recibir el Evangelio. Hemos visto en Romanos capítulo 1 que nosotros debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿No? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros quizás a veces podemos tener dudas, podemos tener crisis en cuanto a nuestra fe, pero nunca abandonamos. Siempre volvemos al Señor. Recordemos que incluso un apóstol negó al Señor 3 veces. Pero cuando Pedro vio al Señor resucitado, nunca más dudó. Y de hecho la historia nos dice que Pedro también murió crucificado como su Señor. Pero él le dijo a los que lo iban a ejecutar que él no era digno de morir como su Salvador y pidió que lo crucificaran al revés. De allí que vienen este símbolo, ¿cierto?, de la cruz al revés, como un símbolo anticristiano. Bueno, así pidió morir el apóstol Pedro. En el comentario de Barclay, él dice lo siguiente acerca de los cobardes. Él dice, los cobardes son los que amaban la tranquilidad y la comodidad más que a Cristo, y que en el día de la prueba se avergonzaron de mostrar cuyos eran y a quién servían. La antigua versión Reina Valera daba una impresión falsa al traducir deilos por temerosos. No es el miedo lo que se condena, sino la cobardía. Las revisiones posteriores lo muestran. La valentía más elevada se muestra cuando se está desesperadamente atemorizado y sin embargo se hace lo que se debe y se mantiene la fidelidad. Se condena la cobardía de negar a Cristo para mantenerse a salvo. Por lo tanto, aquí el primer persona que no va a entrar al cielo es el cobarde que por su cobardía no quiso el Evangelio. En segundo lugar están los incrédulos. Los incrédulos, dice el versículo 8. Literalmente los que no tienen fe, dice el término allí en el original. Los no creyentes. Yo no sé si usted ha visto, pero hay mucha gente que en el día de hoy así se definen. Se definen como personas que no tienen fe. Me defino como no creyente, dicen muchas personas. El Señor Jesús también habló de esto. Mira, acompáñeme por favor a Juan capítulo 8, versículo 24. Aquí en este pasaje de Juan 8, 24, vemos que queda establecido las palabras mismas de Jesús y estas mismas palabras después van a ser usadas en el día del juicio. Con estas personas, tanto los incrédulos como los cobardes, que no quisieron por esta razón creer en Cristo. Jesús dijo, por eso, 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso hace el incrédulo, no quiere creer, no quiere creer. Aquí dentro de los incrédulos también están aquellas personas que dicen, sí, yo creo, pero a mi manera. Esto es muy peligroso. Es un incrédulo también, porque Dios no permite tal tipo de fe. Dios dice cómo debemos acercarnos a Él. El hombre no puede decir, yo me voy a acercar a Dios como yo creo que debo hacerlo. No, eso es incredulidad. Dios pide la forma en cómo debemos acercarnos a Él. Dios dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso que Jesús dice en Juan 14:6, que Él es el único camino al Padre. No hay otro. Por lo tanto, el incrédulo es aquella persona que se siente lo suficientemente bueno de que no necesita a Dios para nada. El mismo apóstol Juan en 1 de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que los incrédulos tampoco van a entrar al cielo. Los cobardes en primer lugar, en segundo lugar los incrédulos y ahora los abominables.
¿Qué significa ser abominable? En el Antiguo Testamento la palabra abominable significa una combinación de idolatría y de pecados morales. Por ejemplo, los pueblos paganos practicaban todo tipo de abominaciones, ¿cierto? Los que adoraban a los dioses falsos, los que sacrificaban también, por ejemplo, seres humanos, los que hacían todo tipo de abominaciones. Es una mezcla de idolatría y de pecados morales. Es decir, es el más alto grado de práctica pecaminosa. Los que viven como si no hubiera Dios. El Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Job, capítulo 15, versículo 16, define qué es una persona abominable. Dice Job 15, 16 de la siguiente manera. Cuanto menos el hombre vil, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Hasta ahí la lectura. ¿Quién es una persona abominable entonces? El que bebe la iniquidad como agua. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí están, los abominables. Los abominables no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién más? Dice el versículo 8 también, los homicidas, es decir, los asesinos. El Señor explicó que el origen del asesinato es el odio, ¿recuerdan? Si te enojas con tu hermano, ya eres culpable de eso. Y el apóstol Juan también lo corrobora en Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan 3:15 viene hablando justamente de Caín y Abel, ¿recuerdan en Primera de Juan 3? Juan explica que Caín era del maligno. En Primera de Juan 3, versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí viene el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. También Jesús lo dijo en Juan 8, dijo que el diablo es homicida desde el principio. Es decir, el homicidio, ¿cómo parte? Con el odio. Ese es el origen del asesinato, el odio. Nosotros, por supuesto, los hijos de Dios no podemos ser personas de odio. No podemos odiar a nadie. Nosotros perdonamos y amamos aunque no nos perdonen ni nos amen de vuelta. Por lo tanto, lo dice claramente el apóstol Juan allí en Primera de Juan capítulo 3. Si no amas a tu hermano, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano, el que odia a su hermano, permanece en muerte. En ese tiempo, los romanos mataban a los cristianos como si nada. Eran rápidamente ejecutados prácticamente por cualquier razón, simplemente por ser cristianos. Y esto aplica en parte a todos los que matan inocentes, todo aquel que quita la vida de un inocente. La Biblia nos dice que la vida humana es sagrada, incluso desde el vientre, dice uno de los salmos. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Los homicidas no entrarán en el reino de los cielos tampoco. ¿Quién más? Dice el versículo 8 de Apocalipsis 21. Los fornicarios. La palabra allí es pornois. De este vocablo viene el término moderno pornografía, es decir, todas las personas que están habituadas a cualquier tipo de perversión sexual y en todas sus formas. Lo hemos visto, ¿recuerdan Romanos capítulo 1? Cuando vimos allí los hombres y mujeres también que han cambiado la naturaleza de Dios y han pervertido el orden en cómo Dios ha creado la sexualidad humana. Los fornicarios no van a entrar tampoco en el reino de los cielos. ¿Quién más? Hemos visto hasta acá
los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y ahora viene, los hechiceros. La palabra allí es farmacia, de ahí viene el término fármacos, porque desde la antigüedad las prácticas ocultistas, el esoterismo, el espiritismo, el ocultismo, el satanismo, muchas veces está relacionado con sustancias alucinógenas. Incluso en la época actual, en muchos pueblos practican danzas y ritos ingiriendo sustancias alucinógenas y luego entran en una especie de trance y de cultos y así adoran a sus dioses falsos. Aquí dice que todos los que practiquen artes mágicas no entrarán en el reino de los cielos. El lago de fuego está preparado para ellos. No sé si ustedes recuerdan que en una ocasión Pablo estuvo predicando en la ciudad de Éfeso y mucha gente que practicaba esto se convirtió al Señor. Mire conmigo, por favor, Hechos 19, versículo 19. La ciudad de Éfeso, recordamos que era una ciudad muy idólatra. Había un culto a la deidad femenina, a Diana. Ella tenía todo un templo en el cual era adorada. Y se practicaba mucha magia y rituales ocultistas. Pero Pablo predicó en ese lugar, y aunque era un lugar muy difícil, ¿qué ocurrió? Dice el versículo 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo único que puede producir una transformación tan grande? Que gente que practicaba lo oculto se convirtieron al Señor, tomaron todos sus libros de magia y los quemaron. Dice allí, ¿qué es lo que obró poderosamente? La palabra del Señor. Lo único que puede transformar las vidas es la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Y la iglesia para eso está. Así que, hermanos amados, no piense que a la persona que usted le ha hablado es imposible que se convierta. Aquí en Hechos 19 vemos que las personas que estaban metidas en lo oculto salieron por la simple predicación del apóstol Pablo. Él simplemente pregonaba y predicaba la palabra de Dios. Predicaba el Evangelio y personas como estas se convirtieron al Señor. ¿Porque Dios bendice nuestra palabra? No, Él bendice su palabra. El Señor bendice su palabra. Y si nosotros compartimos la palabra de Dios, allí hay poder. Así que, hermanos amados, no tenemos que compartir nuestras palabras. Lo que realmente produce fe es la palabra de Dios. Eso dice Pablo en Romanos 10:13. Dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es la herramienta que el Espíritu Santo usa para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, los que practiquen la hechicería tampoco van a entrar. Todas estas personas, si se arrepienten, sí, vemos aquí que se arrepintieron y vinieron al Señor. Pero las personas que mueran en sus pecados, que pasen de este mundo sin haberle dado la espalda a todo esto, van a pasar al lago de fuego, van a ser condenados. Hechiceros y también los idólatras, es la siguiente palabra. Es decir, todos los que no adoren al Padre y a Cristo por medio del Espíritu Santo. Los idólatras son los que adoran imágenes. Son aquellas personas que confían en amuletos, en supersticiones. Son aquellas personas que también se entronizan ellos mismos como los dioses de su propia vida. Esos son los idólatras. Y el Señor lo explica muy bien. Mire conmigo Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 24. Hay muchos pasajes sobre la idolatría, ¿no? Pero el Señor Jesús tiene las mejores declaraciones más claras sobre esto. Dice Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los idólatras no van a entrar tampoco en el reino de los cielos. El Señor dice, no puedes tener dos. Entonces,
Cuando nosotros hablemos con las personas, tenemos que predicarles el Evangelio de tal manera que ellos entiendan que el único que debe ser adorado es el Dios de la Biblia, el Dios Trino, el Padre, el Hijo, por medio de la obra del Espíritu Santo. El apóstol Juan lo explica también en su Evangelio en el capítulo 16 de Juan, que es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros en la adoración. El Espíritu Santo siempre guía al creyente a adorar a Dios, Padre y al Hijo. ¿Quién más no va a entrar? Idólatras, y finalmente dice allí, y todos los mentirosos. Qué curioso, ¿no? Empieza la lista con los cobardes y terminan los mentirosos. Pecados que nosotros podríamos pensar que no son tan graves, pero con relación a la salvación sí lo son. El cobarde no quiere dejar su vida, no quiere dejar su pecado, no quiere dejar la paz personal que tiene por aceptar el Evangelio, por recibir a Cristo. Y el mentiroso es una persona que no cree lo que Dios dice, hace a Dios mentiroso. No solo dicen mentiras, sino que sus vidas son una mentira. Aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis, mire, esta idea se repite en el versículo 15. Mire conmigo 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel, fíjese el énfasis, que ama y hace mentira. ¿Quién es una persona mentirosa? Es una persona que ama y hace mentira. Los creyentes somos todo lo contrario, ¿no? No podemos tener mentira en nuestras vidas y en nuestra boca. Porque Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es el padre de mentira. Y el Señor le dice a los religiosos que lo estaban en ese momento persiguiendo, le dice, ustedes son hijos de el diablo. Por lo tanto, los mentirosos son hijos espiritualmente del diablo. Nosotros los creyentes hacemos todo lo contrario. Nosotros creemos que Dios dice la verdad y su verdad está en su palabra. Por eso que nosotros nos sumergimos en ella siempre y practicamos la verdad. El apóstol Juan, en 1 de Juan 1:8, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si tú eres un hijo de Dios o dices que eres un hijo de Dios, pero vives de la manera contraria, es muy probable que mañana despiertes en el juicio. Un verdadero hijo de Dios practica y vive la verdad, obedece y se somete a Dios. Una carta que quizás no siempre leemos, 3 de Juan, en el versículo 4, el apóstol dice, yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los verdaderos hijos de Dios andan en la verdad, hablan la verdad y viven la verdad. Pero los hijos del maligno no, son mentirosos y andan en la mentira. Creen que pueden tener un pie en las cosas de Dios y otro en el mundo. Eso no se puede. No se puede. Y también un aspecto de la mentira es el silencio. Muchas veces el silencio también es ser cómplice de la mentira. Los mentirosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Termina diciendo el versículo 8, todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted lo notó, toda esta lista de pecados se puede hacer infinita. Hay muchos pecados más, como el orgullo, la soberbia, pero si lo estudiamos, vamos a ver que los pecados mencionados acá producen todos los demás pecados en ramificación. Por lo tanto, toda esta pecaminosidad que se menciona acá está conectada con todo lo demás. No hay necesidad de hacer una lista mayor de este versículo 8. El lago de fuego es el lugar definitivo donde los condenados van a ir. Nosotros muchas veces usamos el término infierno, pero realmente el término infierno es el término con el cual la Biblia nos enseña el lugar previo al lugar eterno. El infierno realmente es el Hades. El Hades
Es el lugar al cual van las personas que no han creído en Cristo. Allá van al infierno. Pero igual es un lugar de tormento. Recuerden que en la parábola del rico y Lázaro, el rico finalmente muere y va al Hades. Y en el Hades él tenía tormento. De hecho, él dice que estaba en una llama. Y él pide que sacien la sed que él tenía en ese lugar. Por lo tanto, el Hades o infierno es un lugar previo a un lugar definitivo. ¿Cuál es el lugar definitivo? El lago de fuego. Mire conmigo, si da vuelta a la página, capítulo 20, Apocalipsis 20, vamos a leer desde el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hasta ahí un momento. Vimos la semana pasada, ¿no?, que Dios va a destruir toda la creación antigua, los cielos y la tierra antiguos, porque esta creación está bajo maldición, está destinada a ser destruida. Segunda de Pedro 3 explica que en el día de Dios, con fuego, Dios va a destruir toda la creación antigua y va a hacer todo de nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Al parecer este momento va a ser justo ahí, antes de eso, porque dice que el cielo y la tierra huyeron, desaparecieron. Va a ocurrir, al parecer, este juicio y después vendrá los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿dónde? En el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, el Hades, podríamos decirlo así, o infierno, es un lugar donde están todas las almas de las personas que han muerto sin haber creído en Cristo. Allí están, lamentablemente, esperando la condenación y ya están en un estado de tormento. Serán, dice, vaciados en el lago de fuego, después de ser juzgados en el juicio final o en el juicio del gran trono blanco. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué se llama muerte segunda? Porque hemos visto que la muerte primera es la muerte física. Algunos de nosotros vamos a pasar por esa quizás, a menos que el Señor viniera antes y nos llevara y no viéramos muerte, que esperamos ser esa generación del arrebatamiento, no lo sabemos. Pero la muerte física es la muerte primera, la muerte segunda es la muerte espiritual, donde las personas eternamente pasarán separadas de Dios en el lago de fuego. Un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Eso dice la palabra de Dios. Hemos visto, hermanos, en esta tarde que el cielo será un lugar de santidad. No entrará ningún pecado allí, ningún pecador. Nadie que no sea limpiado primero por la sangre del Cordero. Los hijos de Dios verdaderos son aquellos que tienen una fe que vence. Son aquellos que tienen a Cristo como el único Dios verdadero. Y son además hijos de Dios. Pero todos los demás que están en el versículo 8 no entrarán en este lugar. Espero, hermanos amados, que podamos ser remecidos con esta verdad y podamos comunicar más eficazmente a las personas que no conocen a Cristo y contarles estas cosas. No es bueno mutilar el Evangelio y quitarle aquellas partes incómodas. El infierno es parte de lo que tenemos que decir. Las personas tienen que saber que si pasan de este mundo con sus pecados sin arrepentirse, irán a este lugar eterno de tormento. Y nosotros que ya hemos creído, creo que debe producirse un mayor gozo y un mayor deseo de ser más santos para Dios, porque en el cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda. El cielo será un lugar de santidad. Vamos a orar.